Prestad atención a lo que os voy a desgranar hoy, porque estamos ante el acontecimiento más grave, más trascendental y más insólito que ha sacudido los cimientos del fútbol mundial desde que la Copa del Mundo existe como competición. No estamos hablando de un conflicto deportivo al uso, ni de una disputa entre clubes o federaciones. Estamos hablando de algo que supera cualquier categoría de crisis que este deporte haya conocido jamás. Un bloque de 11 selecciones de primerísimo nivel mundial se ha levantado de manera oficial y coordinada contra la FIFA, y no se han limitado a cuestionar las normas del torneo, han ido mucho más allá. Han exigido de forma formal, conjunta y por escrito la dimisión o la expulsión inmediata de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA. El torneo está herido de muerte, el boicot es absoluto, y la pregunta que el planeta fútbol entero lleva haciéndose desde hace horas es la misma en todos los idiomas. ¿Puede sobrevivir un mundial a una crisis institucional de esta magnitud? ¿Puede la FIFA seguir funcionando con normalidad cuando 11 de las federaciones más importantes del planeta firman un manifiesto conjunto exigiendo la cabeza de su presidente? Son 11 nombres que representan el motor económico, competitivo y mediático del fútbol mundial en todos los frentes. España, Argentina, Brasil, Alemania, Portugal, Francia, Inglaterra, Bélgica, Uruguay, Colombia, Suiza y Ecuador. 11 potencias, un solo frente. 11 selecciones con sus historias y sus identidades propias, pero unidas en un propósito común y en su determinación de transformar el fútbol mundial. Un bloque cohesionado que ha enviado a los despachos de Zúrich el mensaje más contundente, más directo y más claro de toda la historia del fútbol organizado. O Gianni Infantino abandona la presidencia de la FIFA de manera inmediata y voluntaria, o las 11 selecciones se retiran en bloque del torneo antes de que ruede el balón en la siguiente fase de la competición. Quedaos hasta el final, porque esto que os vamos a contar hoy es el análisis más completo de la mayor crisis institucional que ha vivido la FIFA en toda su historia moderna. Y cuando terminéis este vídeo, lo entenderéis todo con absoluta claridad. Vamos a los hechos, porque en este caso los hechos son tan contundentes que merecen ser desgranados uno a uno con todo el rigor posible. Empecemos por el peso real de las federaciones que han firmado el manifiesto. Porque para entender por qué este ultimátum es diferente a todos los que os hemos contado en vídeos anteriores, hay que entender exactamente lo que representan estas 11 federaciones juntas en el fútbol mundial. España es la vigente campeona de Europa y la federación que ha liderado desde el primer momento toda la resistencia institucional a las normativas impuestas por Infantino, la que ha estado presente en todas las oleadas de la rebelión que os hemos contado en vídeos anteriores y la que ha tomado el liderazgo indiscutible del Frente Común de las 11. Argentina es la vigente campeona del mundo con Lionel Messi todavía en activo, la selección más apasionada y más mediática del planeta, el país más futbolístico del mundo en términos de cultura y de pasión popular. Brasil es la selección más laureada de toda la historia del torneo con 5 mundiales ganados y el peso específico del país futbolístico más grande y más influyente del mundo en términos mediáticos y culturales. Alemania tiene 4 mundiales ganados en su historia y es, sin duda, la potencia futbolística más importante y más influyente de toda la Europa central y del norte del continente. Francia es la subcampeona del mundo en el último torneo y cuenta con la generación más talentosa y más profunda de toda su historia futbolística en las últimas décadas de competición internacional. Portugal lleva la bandera de Cristiano Ronaldo y de una tradición futbolística que en los últimos 15 años ha alcanzado su máximo nivel competitivo e internacional con títulos europeos y mundialistas. Inglaterra es la potencia histórica fundacional del fútbol con el campeonato doméstico Premier League más seguido y más rentable económicamente del planeta entero. Bélgica representa una generación absolutamente dorada de jugadores que en los últimos 10 años ha sido durante largas temporadas la selección número 1 del ranking FIFA mundial. Uruguay es el país fundacional del fútbol sudamericano. El primer campeón del mundo de la historia del torneo con 2 títulos mundiales históricamente ganados. Colombia es la gran selección emergente del fútbol sudamericano, con figuras internacionales del nivel de Luis Díaz en el Liverpool y del mítico James Rodríguez como referencia histórica del equipo cafetero. Suiza es una federación histórica de referencia en la organización del fútbol europeo y sede de los principales organismos del deporte mundial.
y Ecuador representa la nueva ola emergente y vibrante del fútbol latinoamericano más reciente. Juntas estas 11 federaciones representan la gran mayoría del producto deportivo que hace que el Mundial de Fútbol sea el evento más visto y más rentable de la historia de la televisión mundial. Sin ellas disputando sus partidos, el torneo deja de ser el torneo más importante del mundo para convertirse en simplemente otro torneo más con las selecciones que quedan. Y la FIFA lo sabe perfectamente, Gianni Infantino lo sabe y los 11 firmantes del manifiesto saben perfectamente que lo saben. Esto es solo el principio de lo que os voy a contar, porque el origen de esta crisis definitiva se remonta a los meses previos al inicio del torneo, cuando Infantino impuso de manera completamente unilateral su paquete de 13 nuevas normas reglamentarias que los jugadores, los entrenadores y las federaciones consideran incompatibles con el fútbol que el mundo lleva generaciones amando. Os hemos hablado de muchas de ellas en los vídeos anteriores, pero conviene hacer aquí el recuento completo para que entendáis por qué la acumulación de 13 normas absurdas juntas se ha convertido en el detonante de una crisis que ya no tiene marcha atrás. La tarjeta roja directa por taparse la boca con la mano para protestar o comentar algo al árbitro. La tarjeta roja directa por cualquier gesto que los árbitros de la cabina VAR interpreten subjetivamente como exceso de picaresca o provocación deliberada hacia el rival. Los micrófonos ultrasónicos de alta sensibilidad instalados en los estadios capaces de captar las conversaciones privadas entre jugadores, incluso en los corrillos, en los vestuarios y en los pasillos de los estadios. El sistema de revisión automatizada de fuera de juego por milímetros que detiene el partido repetidamente para revisar fracciones de centímetros completamente imperceptibles para cualquier ojo humano. El penalti automático irrevocable por contacto del balón con cualquier parte del brazo del defensor detectado por el chip electrónico interno del esférico, independientemente de la voluntariedad del gesto o de la posición natural del brazo. La norma de los 10 segundos en las sustituciones con penalización colectiva al equipo. Si el jugador saliente no abandona completamente el terreno de juego en el tiempo exacto exigido, el VAR retroactivo que permite revisar jugadas ocurridas hasta 2 minutos antes de la acción sancionada para castigar filigranas interpretadas subjetivamente como provocación deliberada hacia el rival. Los microparones constantes e imprevisibles que enfrían los músculos de los jugadores y generan un ritmo de partido completamente fragmentado, irregular y antinatural. Todas estas normas juntas y combinadas, aplicadas simultáneamente en cada partido del torneo sin excepción, han producido exactamente lo que los expertos en fútbol más críticos predijeron desde el primer día de su anuncio. Un fútbol insoportable de ver para cualquier aficionado, monótono en su desarrollo, constantemente interrumpido por revisiones tecnológicas, con jugadores que no saben cuándo van a ser sancionados ni por qué razón exacta, con árbitros principales que ya no tienen criterio humano propio para aplicar normas diseñadas por algoritmos e inteligencia artificial y con aficiones de todo el mundo que protestan masivamente en las redes sociales porque asistir o ver un partido del Mundial 2026 se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para cualquier espectador. Pero el manifiesto de las 11 selecciones no se limita a denunciar las normas reglamentarias. Y aquí es donde el documento conjunto adquiere toda su dimensión moral y política, porque los cuerpos técnicos y los jugadores de las 11 federaciones firmantes no solo acusan a la FIFA de haber destruido el fútbol con sus normas de laboratorio, acusan directamente a la organización de Infantino de una incompetencia absoluta en la gestión de lo que ocurre en las tribunas de los estadios. Y el contraste que plantean es demoledor en su coherencia argumental. Mientras la FIFA ha concentrado todos sus recursos reglamentarios, todos sus dispositivos tecnológicos y toda su dureza sancionadora en perseguir y castigar a los futbolistas dentro del terreno de juego por cualquier gesto, por cualquier palabra, por cualquier expresión de emoción que sus micrófonos de alta sensibilidad puedan captar durante el partido. Los estadios del Mundial han sido escenario de insultos xenófobos, de actitudes machistas y de comportamientos racistas hacia jugadores y delegaciones que la seguridad no ha podido o no ha querido controlar de manera efectiva. El argumento de las 11 federaciones es perfectamente claro y perfectamente coherente en su denuncia.
No se puede construir un sistema de vigilancia total y tecnológica del comportamiento de los jugadores profesionales dentro del campo, llegando hasta el punto extremo de espiar sus conversaciones privadas con micrófonos de alta sensibilidad y al mismo tiempo ser completamente incapaz de garantizar que los espectadores en las gradas respeten la dignidad básica de los jugadores que representan a sus países en el torneo más importante del mundo. No se puede castigar con tarjeta roja directa e inmediata al jugador que se tapa la boca para protestar educadamente a un árbitro, y al mismo tiempo permitir que desde las gradas del estadio se lancen insultos racistas y xenófobos a esos mismos jugadores sin ninguna consecuencia real y efectiva para los responsables de ese comportamiento. Esa contradicción flagrante no es un problema de implementación técnica, es un problema de valores fundamentales del deporte. Es una demostración objetiva de que la FIFA de Infantino ha elegido conscientemente qué tipo de comportamiento quiere controlar y sancionar y qué tipo de comportamiento prefiere tolerar e ignorar. Y esa elección institucional, según las 11 federaciones firmantes del manifiesto conjunto, convierte a Gianni Infantino en una persona completamente no apta para seguir dirigiendo el fútbol mundial en los próximos años. Pero, ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora, porque el manifiesto de las 11 selecciones no es un documento de protesta más, es un ultimátum con consecuencias concretas y verificables que la FIFA no puede ignorar aunque quisiera. Los 11 firmantes han establecido un plazo claro y perfectamente definido para que Infantino responda con una postura concreta y verificable. Un plazo que el mundo del fútbol entero sigue ahora mismo con una atención e intensidad que no tiene precedentes en la historia reciente del torneo. Y si Gianni Infantino responde con la dimisión voluntaria o con una propuesta institucional concreta que las 11 federaciones consideren mínimamente aceptable antes de que expire el plazo establecido. La retirada en bloque de todas las 11 selecciones está programada, coordinada entre ellas y completamente decidida. Pensad un momento en lo que significa en términos prácticos y económicos concretos la retirada simultánea de 11 de las selecciones más importantes e influyentes del torneo. El cuadro del Mundial quedaría completamente vaciado de la gran mayoría del interés deportivo que justifica su existencia como el evento más importante del mundo. Los contratos de televisión que la FIFA tiene firmados con las principales cadenas del mundo se basaron en la presencia garantizada de estas selecciones en el torneo. Los contratos de patrocinio que los principales sponsors y patrocinadores del torneo firmaron con la FIFA incluían cláusulas específicas sobre la presencia garantizada de determinadas selecciones clave en el torneo y los ingresos proyectados de la FIFA para este Mundial 2026, que son los más altos de toda la historia del torneo por el formato de 48 equipos, dependen absolutamente de que estas 11 selecciones jueguen los partidos que se esperan de ellas hasta la final del torneo. Sin las 11 selecciones disputando sus partidos, el colapso económico de la FIFA sería de una magnitud tan brutal que ningún ejecutivo de la organización puede calcular con tranquilidad ni con rigor. Y eso es exactamente el tipo de argumento que Infantino entiende perfectamente. El argumento económico, el argumento de los ingresos, el argumento de que sin estas selecciones el Mundial ya no es el Mundial más importante del mundo, es un torneo menor con los países que quedan. Y ese argumento económico y deportivo en manos de 11 federaciones coordinadas que hablan con una sola voz unificada es el más poderoso y el más efectivo que existe en el fútbol organizado a nivel internacional. Y mientras la FIFA gestiona esta crisis en tiempo real, conviene también analizar la dimensión histórica de lo que está ocurriendo en términos más amplios para el fútbol mundial. Porque el manifiesto de las 11 selecciones no es solo un problema de Gianni Infantino, es el síntoma de una enfermedad estructural que viene gestándose durante años en el seno del fútbol internacional organizado. Una enfermedad estructural que tiene que ver con la acumulación de poder unilateral excesivo en manos de una sola persona durante demasiado tiempo, con la aprobación de normas sin ninguna consulta real y vinculante a los protagonistas del juego, con la expansión descontrolada de un torneo cuya calidad deportiva se sacrifica conscientemente en favor de su cantidad de partidos y de equipos participantes, con la priorización sistemática y constante de los ingresos económicos de la FIFA por encima de la salud física de los jugadores profesionales, de la calidad real del espectáculo deportivo y de los valores fundamentales que deberían regir una competición que se proclama el evento más importante del mundo entero. El manifiesto de las 11 selecciones dice en el fondo de su argumentación algo que va mucho más allá de la simple dimisión de Infantino como persona.
Dice que el modelo completo de gestión del fútbol mundial necesita un cambio estructural profundo e inmediato, que los jugadores profesionales, los entrenadores y las federaciones tienen que tener un papel real, efectivo y vinculante en las decisiones que afectan directamente al juego y a las condiciones en las que se practica, y que ningún presidente de ninguna organización deportiva internacional debería tener jamás el poder de imponer 13 normas de manera completamente unilateral, sin que los protagonistas reales del juego tengan la capacidad de revisarlas, de vetarlas. Eso es exactamente lo que está en juego hoy en el Mundial 2026 con este manifiesto histórico. No solo la dimisión de Infantino como presidente de la FIFA, el futuro completo del modelo de gobernanza del fútbol mundial para las próximas décadas enteras. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada con paciencia y con criterio analítico, los que durante años habéis señalado que la concentración de poder en manos de Infantino iba a acabar generando exactamente el tipo de crisis que vemos hoy en el Mundial. Los que cuando decíais que el modelo de la FIFA era insostenible porque ignoraba sistemáticamente a los protagonistas reales del fútbol, os respondían que Infantino era intocable. Los que cada semana venís aquí porque sabéis que este canal es el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias económicas no se atreven a contar nunca. Los que durante años habéis señalado que la concentración de poder en manos de Infantino iba a acabar generando exactamente el tipo de crisis que vemos hoy, los que cuando decíais que el modelo de la FIFA era insostenible porque ignoraba sistemáticamente a los protagonistas reales del fútbol, os respondían que Infantino era el presidente más poderoso de la historia de la organización y que nadie podía cuestionarle. Teníais razón, siempre la tuvisteis. Y hoy, con 11 selecciones de primer nivel mundial exigiendo la dimisión de Infantino, la realidad os la da con la contundencia absoluta que solo los hechos del fútbol son capaces de producir. 3 puntos para cerrar. Primero, el manifiesto conjunto y firmado de 11 selecciones de primer nivel mundial exigiendo la dimisión de Infantino es el movimiento institucional más importante e impactante que ha protagonizado el fútbol organizado en toda su historia moderna. Nunca antes, en toda la historia de la Copa del Mundo, 11 federaciones de este calibre y de este peso específico habían firmado un ultimátum conjunto en plena celebración del torneo, exigiendo la cabeza del presidente de la FIFA. Segundo, las 13 normas de Infantino aplicadas simultáneamente en cada partido del torneo han producido exactamente lo que sus críticos más honestos predijeron desde el primer momento. Un fútbol insoportable de ver para cualquier aficionado, fragmentado por parones tecnológicos constantes, perseguidor de los jugadores más creativos y espectaculares, y al mismo tiempo completamente permisivo con el comportamiento racista y machista de parte del público en las gradas. La contradicción es moral y de valores, no solo reglamentaria, y eso le da al manifiesto una dimensión ética profunda que ninguna respuesta técnica de la FIFA puede resolver. Tercero, la resolución de esta crisis en las próximas horas decidirá no solo el futuro de este mundial, sino el modelo de gobernanza del fútbol mundial para las próximas décadas. Si Infantino cede y modifica las normas o dimite, el fútbol habrá demostrado de manera definitiva que los protagonistas reales del deporte pueden recuperar el control de su juego frente al poder unilateral de los organismos que los gestionan. Si Infantino se mantiene firme en su posición, el caos institucional que vendrá a continuación será de una magnitud que nadie en el fútbol mundial está en condiciones de calcular. Dejad en los comentarios qué pensáis. ¿Debe Infantino dimitir ante el ultimátum de las 11 selecciones? ¿Creéis que el boicot se producirá realmente si la FIFA no responde en el plazo establecido? ¿Y qué selección creéis que liderará el fútbol mundial cuando esta crisis se resuelva? Quiero leer vuestras opiniones porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece análisis con honestidad y sin filtros. Si habéis llegado hasta aquí, es porque sabéis lo que es A Pie de Campo, el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias económicas no se atreven a contar nunca. Aquí no hay organizaciones a las que defender por intereses externos. No hay presidente al que respetar más allá del respeto que cualquier ciudadano merece. Solo fútbol contado con honestidad y sin filtros. Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo con ese aficionado del fútbol que necesita entender la magnitud histórica de lo que está ocurriendo en el Mundial 2026
Con ese español que lleva semanas siguiendo estos videos y que hoy ve confirmada la mayor crisis institucional de la historia de la FIFA, con ese grupo de WhatsApp donde el fútbol se debate de verdad. Dale al like si creéis que Infantino tiene que irse de la presidencia de la FIFA antes de que acabe este mundial. Y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque lo que viene en las próximas horas va a ser todavía más histórico. En el próximo vídeo os voy a contar en exclusiva la respuesta de Infantino al ultimátum de las 11 selecciones. Si dimite, si ofrece negociar las normas o si se mantiene en su posición y el boicot se activa de manera efectiva y las consecuencias concretas que cada una de esas tres opciones tiene para el futuro del Mundial 2026 y del fútbol mundial. Información que no vais a encontrar en ningún otro sitio, solo aquí, solo en A Pie de Campo, sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir lo que los demás callan. 11 selecciones, un manifiesto histórico, la dimisión de Infantino sobre la mesa y el Mundial 2026 pendiente de un hilo que el propio presidente de la FIFA tiene en sus manos. Sin más, hasta la próxima. Ya sabéis mi opinión. Infantino solo mira por sus intereses y yo como aficionado me siento engañado. Pero veremos si entre todos somos capaces de cambiar la situación.